de las montañas a la cárcel, de la cárcel a la presidencia o del cuartel a la presidencia. Esa era la ruta vital que durante todo el siglo XX los dirigentes políticos del mundo llevaban para alcanzar el poder. En el siglo XXI la ruta ha variado. De Obama para acá, casi todos los políticos van de las redes a la televisión y de la televisión a la presidencia. En América Latina hay un fenómeno que probablemente sea el primer líder de la región que vaya de las redes a la televisión, de la televisión a los estadios y de los estadios a la presidencia. Se trata de Javier Milei, el fenómeno político en Argentina que va ganando fuerza cada día y que se proyecta como el hombre que definirá las elecciones de ese país en el año próximo o que será definitivamente el próximo presidente de la República de la Argentina. O como él le gusta decir, con mi llegada al poder se termina el kirchnerismo. Sobre este fenómeno, sobre todo lo que implica la llegada de Javier Milei a la política en Argentina, hicimos un video hace un tiempo que vamos a compartir con todos ustedes, en donde desmenuzamos a profundidad todo lo que tiene que ver con su ruta hacia el poder, su ruta hacia la popularidad y sobre todo las implicaciones que tendría en cada caso su cruce a la segunda vuelta. Les dejo aquí con este interesantísimo video que yo le invito a todos ustedes, no solamente que lo vean completo para que puedan conocer nuestro análisis y nuestra proyección sobre lo que puede pasar con Javier Milei en Argentina, sino que sobre todo les invito a que se suscriban, le den a me gusta, lo compartan con sus amigos y familiares, lo compartan en los grupos de WhatsApp, lo compartan en sus grupos de Telegram y sobre todo que comenten y que me digan a mí si ustedes piensan que es real y efectivamente Javier Milei será el próximo presidente de Argentina. Les dejo con el video. Bienvenidos a Líneas de Guerra. Este es el espacio del canal dedicado a analizar la actualidad política alrededor del mundo. En América Latina, y yo diría que en el mundo completo, se vive una ola de incorrección política. Donde quiera que ha habido elecciones, siempre un personaje que es incorrecto políticamente, que va contra el sistema, que es crítico con la política tradicional, pues entonces termina siendo o el protagonista principal o uno de los protagonistas principales. Esa ola, lógicamente, como todos saben, comenzó con Donald Trump en el año 2016, al menos en este tiempo. Y a partir de ahí han venido figuras como Jair Bolsonaro, como Pedro Castillo recientemente, el propio Gabriel Boric, que aunque es un hombre más bien de izquierda, pero es un hombre contra sistema y es un joven de apenas 35 años. Ya vemos en Colombia lo que está pasando con la figura de Rodolfo Hernández, que ha tenido en el último tramo un repunte interesantísimo. Y entonces, en Costa Rica vimos el triunfo de Rodrigo Chávez contra todo pronóstico. Básicamente, un técnico que tenía varios años ausente de su país, varias décadas, que decidió regresar, fue brevemente ministro de Hacienda, salió del gobierno y se dedicó a conformar una opción política contra el sistema y terminó ganando la elección. Argentina va a un proceso electoral el año que viene, a finales de 2023, pero desde ya empiezan a conformarse los distintos frentes en los partidos políticos. Del lado oficialista se prevé una competencia extraña, pero que todo luce indicar que se va a dar un match entre la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente actual Alberto Fernández. En ese ámbito hay una pelea muy cerrada entre ellos dos y que ya en el desarrollo de este análisis veremos con más detalle. En el otro frente hay entonces dos grandes vías de la oposición.
una vía, la conformada por la denominada Alianza de Juntos por el Cambio, que están dominando tres figuras fundamentales: Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y el antiguo presidente Mauricio Macri. Pero en este escenario que pintaba que iba a ser la opción de el Frente de Todos, es decir, o Cristina o Alberto, contra el candidato que saliera escogido de Juntos por el Cambio, entre estos tres que acabo de mencionar. Pero en el terreno ha surgido con una fuerza increíble una tercera figura, una figura estrambótica, una figura con un discurso muy fuerte contra el sistema, contra los políticos, y con una propuesta económica, digamos que disruptiva en su país. Y hablo precisamente del gran fenómeno de Javier Milei. Javier Milei es un economista argentino que ha ido construyendo su figura a través de su presencia en medios de comunicación, en las tertulias de los programas de opinión y también a través de las redes sociales. Poco a poco ha ido ganándose el respaldo, sobre todo de los más jóvenes, y su discurso disruptivo, de ruptura total con el sistema, ha calado de una manera impresionante entre la gente. Se presentó a diputado en las elecciones congresionales del año pasado y terminó en tercer lugar. Y usted dirá, bueno, pero es apenas un tercer lugar. Lo que pasa es que este señor fue sin partido, prácticamente con una plataforma nueva, y obtuvo el 18% de los votos. Pero eso ha ido calando de una forma que ya a día de hoy, según una última encuesta, está en tercer lugar cuando lo miden entre las fuerzas políticas, es decir, entre el Frente de la Victoria, el Frente de Todos, Juntos por el Cambio y los liberales que representa Javier Milei. Él está en tercer lugar. Pero cuando miden a los candidatos de manera individual, pues Javier Milei está por encima, es el candidato más opcionado. Él mismo dice en sus entrevistas que si él logra pasar a la segunda vuelta será el próximo presidente de los argentinos, y no le quito razón. Ahora, ¿por qué Javier Milei ha logrado este apoyo tan importante, sobre todo entre los más jóvenes, y que va creciendo a nivel nacional en Argentina? Esto se debe fundamentalmente, primero, a que es un hombre que no está comprometido con el sistema, es un hombre, un político extraño, porque él dice que no quiere saber de la política, que no es un político. Segundo, que tiene una propuesta de una crítica muy dura, muy frontal contra los políticos, contra la corrupción. Y tercero, que tiene una propuesta económica disruptiva, pero que hay que ponerle atención. Él habla primeramente que va a generar un esquema de libre circulación de la moneda, en el que cada quien decida en qué moneda va a hacer sus intercambios comerciales de bienes y servicios. Y él dice, bueno, lo más lógico que pase es que los argentinos escojan el dólar como su moneda. No hay problema. Él entiende que puede ser cualquier otra moneda. Está basándose en una teoría de Milton Friedman, el famoso premio Nobel norteamericano de economía, que escribió un análisis que yo invito a la gente a leer, que habla sobre digamos que propone que alrededor del mundo se le permita a la gente que haga transacciones en la moneda que quiera, que no se le imponga en cada país la circulación oficial de una moneda determinada. Y entonces esta propuesta, conjuntamente con la de reducir considerablemente el gobierno argentino, Milei habla de llevar el gabinete presidencial de 24 ministerios a solo 8. Y por el otro lado habla de un gran plan de 3 grandes reformas, que iniciaría con una que iría en la ruta de bajar impuestos y eliminar el Banco Central, para iniciar entonces con su programa de libre circulación de moneda, que en la práctica sería, o en los hechos, una dolarización de la economía argentina. Él promete que si se lleva a cabo su
sus tres grandes reformas, estaríamos hablando de que Argentina en los próximos 20 años se convertiría en una potencia mundial. Una propuesta ambiciosa, pero que vale la pena escuchar, porque este es un hombre que se ha formado muy bien, que parece conocer al dedillo el discurso económico y que está haciendo un planteamiento realmente disruptivo en la política argentina. Pero no la tiene toda consigo, porque es un hombre de un carácter explosivo, es un hombre que tiene unas formas muy duras de hacer política, lógicamente en el marco de la incorrección política al mejor estilo de Donald Trump, y que genera en ciertos sectores mucha desconfianza, sobre todo en los sectores de edades medias, es decir, en la etapa de 40 a 50 años, Milei no genera tanto entusiasmo como genera arrolladoramente entre los más jóvenes. Y es precisamente en este aspecto que nosotros vemos aquí el gran desafío que va a tener su candidatura presidencial para poder avanzar. Y es que Javier Milei pues tendrá que convertirse en un candidato en el que la gente pueda entonces tener confianza de que una vez en el poder va a ser no va a tirar el país por la borda, que a veces este tipo de candidatos que tienen propuestas de esa naturaleza, pues cuando llegan a la realidad uno se da cuenta que no se prepararon bien y entonces termina la situación desbordándoles y siendo grandes fiascos y grandes, digamos que, desengaños para la gente, desilusionan a la gente. En el caso de Milei creo que ese es el primer gran reto que tiene. El otro reto es ver en el escenario quiénes serán sus contrincantes. Del lado de frente de todos, es decir, de Cristina Fernández y de Cristina Kirchner y de Alberto Fernández, aquí hay una competencia que, según todas las encuestas, dice que va cabeza con cabeza. Cristina le lleva alrededor de 3 puntos a Alberto Fernández, 19 contra 16, y aquí habría que ver cómo ellos, luego de pasado ese proceso, que va a ser en julio o en agosto del próximo año, las denominadas PASO, es decir, el proceso de primarias simultáneas en Argentina, habría que ver cómo van a quedar las relaciones de estos dos titanes que están chocando, porque si gana Cristina, es probable que Alberto se resienta y su gente no termine, digamos que, respaldando la candidatura de Cristina. Lo mismo pasaría en caso contrario. Si Alberto Fernández termina ganando la candidatura y presentándose a la repostulación, hay quienes dicen que Cristina Fernández de Kirchner preferiría que gane Milei antes que volver a ceder su liderazgo político para que Alberto Fernández cruce. Hay que decir también que la gestión de Alberto Fernández es la que ha creado esta situación. Ha sido una gestión muy cuestionada, que ha dejado mucho que desear por un elemento que no estaba en los planes de Alberto Fernández, porque cuando se elige Alberto Fernández presidente de Argentina, estamos hablando en octubre de 2019, pues no era previsible que se presentara la pandemia, y la gestión de Alberto Fernández de la pandemia de la COVID ha sido muy cuestionada por los argentinos, sobre todo con el tema de los confinamientos, y eso sumado a la gran crisis inflacionaria que tiene Argentina. Argentina es de los países de la región con la más alta tasa de inflación durante esta crisis, pues eso ha impactado severamente en la popularidad de Alberto Fernández, al punto tal de que hoy estamos dudando incluso de que Alberto pueda ganarle en una interna a Cristina Kirchner, aunque hay que decir que Cristina es la líder del kirchnerismo, del sector en el que Alberto Fernández es parte, el sector justicialista. Sin embargo, si él hubiera tenido una gestión mejor valorada, pues era muy claro que no estaría cuestionándose hoy su posibilidad de repostularse. Habría que ver en el campo de Milei cómo eso pudiera impactar en su candidatura. Yo pienso que en cualquiera de los dos escenarios, tanto que sea Cristina como que sea Alberto, esos votos
proclives a apoyar a una o a otro, pues irían de alguna manera a engrosar la candidatura de Javier Milei, que estaría a expensas de que eso ocurra. Ojo, están en las antípodas. Javier Milei es un crítico severo del kirchnerismo. Sin embargo, digamos que las fuerzas sociales, el fundamento social del apoyo al kirchnerismo, que son los más pobres, increíblemente, Javier Milei está teniendo ahí un apoyo importante. Porque en este caso, Javier Milei ha logrado algo muy difícil de conseguir para un candidato presidencial, y es tener apoyo en todos los sectores sociodemográficos, salvo los más viejos, donde él tiene un poco más de dificultades, pero entre los pobres, entre la clase media y entre los más jóvenes tiene un gran apoyo. Y aquí entonces las fortalezas del kirchnerismo, sin su líder, que es Cristina, sin lugar a dudas, en la boleta, pues podría significar para Javier Milei un campo en el cual crecer. Del otro lado está Juntos por el Cambio, que está disputándose su candidatura ahí tres figuras con mucho potencial las tres. En primer lugar tenemos a Horacio Rodríguez Larreta, un líder importante de ese partido, muy bien valorado en la sociedad argentina, que si lograse obtener la candidatura de Juntos por el Cambio, pues entonces sería el efecto contrario para Milei. Milei estaría entonces en una situación mucho más difícil, mucho más compleja para poder crecer y colarse en una segunda vuelta, que es su objetivo. Como ya dijimos anteriormente, él dice, si llego a segunda vuelta, soy el presidente de los argentinos. Pero con Horacio Rodríguez Larreta, que es de los líderes de Juntos por el Cambio, creo el que tiene las mejores opciones y la mejor valoración para hacer una candidatura viable en el futuro y que pueda ser un muro de contención para Javier Milei, pues está claro que en caso de que Larreta gane, que hoy lidera las encuestas entre los votantes de Juntos por el Cambio, pues está muy claro que Javier Milei ahí comprometería bastante sus posibilidades de éxito. La segunda figura es Patricia Bullrich, la funcionaria mejor valorada del gobierno de Macri, que fue un gobierno deficiente, que de hecho no pudo ni siquiera reelegirse. Alberto Fernández prácticamente le dobló en la elección presidencial del año 2019. No llegó ni siquiera al 30% de la votación. Entonces, Patricia Bullrich, muy bien valorada, pero no ha logrado la conexión con la gente que ha tenido Larreta, y yo pienso que o será su compañera de fórmula, o hay quienes dicen, por la gran relación que tiene ella con Javier Milei, que en un escenario de una gran convergencia de fuerzas opositoras, ella podría ser la compañera de fórmula de Javier Milei. Y el otro caso es el de Mauricio Macri, que aunque mantiene sus aspiraciones, pues yo veo muy difícil que tenga posibilidades de entrar como candidato. Si entrase como candidato, estaría entonces alzando las posibilidades de Javier Milei. Como vemos, este es el panorama electoral de Argentina a día de hoy. Habría que ver entonces cómo evolucionan las cosas. Yo pienso que, ya analizando un poco a la figura en sí de Javier Milei tiene ante sí el desafío de convertirse en un candidato que dé confianza a unos sectores que ven con ojerizas no solamente sus propuestas, que yo creo que sus propuestas económicas están bien encaminadas, son arriesgadas, son disruptivas, implicaría hacer esfuerzos en los que quizás muchos sectores no estén dispuestos a hacerlos, pero a un país como Argentina, en una situación en la que ellos tienen de altas dificultades, sobre todo en el ámbito de la inflación, pues yo pienso que la mejor arma que él tiene son sus propuestas económicas. A él le falta darle solvencia a su figura en torno a que los sectores que todavía tengan reservas con él, pues
puedan abrazarlo. Ahora, en este panorama que se da en la Argentina, hay que tener muy claro varias cosas. La primera es que este es un proceso largo. Javier Milei se está convirtiendo en un fenómeno ahora. Probablemente, y suele pasar, este tipo de fenómenos como Javier Milei, cuando se dan muy temprano, pues pueden pincharse con facilidad. El hecho de que Javier no tenga consigo una estructura política fuerte, el hecho también de que su candidatura está basada fundamentalmente en el voto de los jóvenes, que tiende a ser volátil, pues puede hacer que con el tiempo y conforme se vayan alineando las distintas candidaturas, su propuesta vaya disminuyendo. Ahora bien, si él logra consolidarse y mantenerse como hasta ahora, como la opción más concreta que tienen los argentinos, porque tanto en el lado del Frente de Todos como en el lado de Juntos por el Cambio, pues todavía no se sabe a ciencia cierta qué va a pasar, y él entonces sigue caminando solo. En ese aspecto, yo pienso que él debe apostar a seguir arreciando con su propuesta, a darle solvencia a su figura y, lo más importante de todo, a mantenerse como la única propuesta clara hacia el 2023 en el campo electoral argentino. Pero además de eso, yo pienso que en el caso de Milei se da otro fenómeno que yo creo que tenemos que analizar con más profundidad, y es cómo el uso intensivo de las redes sociales en una candidatura pues logra tener cada vez más apoyo, porque este es un hombre al que los medios de comunicación tradicionales no le daban espacio, no le daban mayor cobertura. Sin embargo, el uso intensivo de redes, más su participación en algunas tertulias, en algunos casos sí ridiculizándole, pero él, en base a su personalidad, sabiendo cómo manejarse y cómo ir ganando simpatías en ese entorno de descontento que tienen los argentinos, pues Javier Milei ha logrado construir yo no me atrevería a decir que liderazgo, pero sí ha logrado construir un importante capital político que habría que ver cómo él va a utilizar en los próximos meses hasta las PASO, y si logra la candidatura, cómo va a utilizar ese capital político en un escenario en el que él esté descartado, en el que no logre pasar al balotaje. Yo sí proyecto, y esa es mi pronóstico en este caso, que Javier Milei va a cruzar al balotaje. Yo no lo veo desinflándose. Tendría que cometer graves errores, y en un candidato tan disruptivo como él, tan incorrecto políticamente, es muy difícil encontrarle un error, a menos que sea un error garrafal, porque si de por sí ya es un hombre políticamente incorrecto, pues es muy difícil hacerle cualquier señalamiento porque no tiene complejos. En estos días hizo una entrevista en la que dijo: miren, yo no me voy a disculpar por ser blanco, rubio, de ojos azules y tener un pene. Y eso que se pensaba que podía ser un error, que podía ser utilizado por sus adversarios, pues lo que hizo fue darle mucho más cancha, darle mucho más aplauso de la gente, que parece que se está enamorando de esta figura rara, extraña, que no se peina, que él mismo dice que desde los 13 años no se peina. Que decían que ese peinado tan extraño que él tiene, o ese pelo tan extraño, era una peluca, y parece que no es una peluca. Que tiene tantas particularidades extrañas en la definición, en la configuración de su personalidad, pero sí una tremenda formación económica. Yo creo que después de Rafael Correa, este es el político que yo he visto, o el candidato en este caso, con una formación política más consistente, claro, desde el punto de vista de sus ideas. Y lo pongo en el mismo campo de Rafael Correa, porque Rafael Correa también fue en su momento un candidato políticamente incorrecto. Y en ese ámbito de los políticamente incorrectos, yo creo que
Rafael Correa quizás es el más consistente en términos de formación, en términos de discurso político. Y Javier Milei se me parece mucho ese discurso, muy convencido de las cosas que debe hacer. Esa pasión que se le ve fundamentando sus argumentos, pues yo creo que le ha beneficiado considerablemente. Ahora, no todo es miel sobre hojuelas para Javier Milei. Él tiene grandes desafíos. El primero y más importante de todos es que para ganar solvencia tendrá que convencer muy bien a los argentinos que decidan votarle de cómo él va a lograr sus reformas sin congresistas, porque hasta ahora el único congresista de su fuerza política es él y otra legisladora que ganó en el marco de su propuesta al Congreso. Y entonces Javier Milei, pues en este aspecto, para hacer las 3 grandes reformas económicas que él propone para transformar la institucionalidad argentina, va a necesitar apoyo congresual y hasta este momento no lo tiene. Y si él sigue con ese discurso duro, agresivo, pues evidentemente que va a tener radicalizada en su contra a todo el espectro político de Argentina. Él dice que él iría a las calles a hacer, digamos que pedagogía social con esa propuesta desde el punto de vista de la moralidad. Él hace un paralelismo entre los impuestos y robar. Él dice que el Estado lo que hace es que roba con los impuestos a la gente, que le quita su ganancia a la gente, y que él va con ese discurso a la calle y que va a convocar referéndums y demás. Pero yo pienso que por ese camino va a someter a Argentina a un estado de agitación muy grande que solamente podría contrarrestar si el apoyo con el que gana la presidencia de Argentina es lo suficientemente amplio como para considerar que tiene de por sí un mandato de su pueblo para llevar adelante sus propuestas. Y es precisamente aquí que también pudiéramos cuadrar el otro gran desafío que él puede tener en estas elecciones. No es ya solamente consolidarse definitivamente como uno de los polos de este proceso electoral tan interesante que se está configurando en la República de Argentina, sino lograr que, como él tiene un programa tan disruptivo, tenga un apoyo tan fuerte y tan contundente que haga imposible a la oposición radicalizarse en su contra, porque ya tendría de la sociedad un mandato muy claro. Y yo pienso que él debe poner la mira en ese aspecto, porque la otra cosa que le quedaría, que es construir consensos con las fuerzas políticas, quizás les restaría credibilidad, les restaría apoyo a la gente, al relato que él ha venido construyendo de que es un hombre que entiende que el gran problema de la sociedad argentina son sus políticos. Entonces, yo pienso que aquí él tiene ante sí ese reto, ese desafío. Por lo demás, yo pienso que en el caso de Cristina Kirchner y Alberto Fernández, es evidente que si las cosas siguen en este cariz, tendremos a Cristina siendo la candidata del Frente de Todos. Yo no veo a Alberto Fernández en este contexto de crisis que vive Argentina, ganándole una elección interna a Cristina Kirchner, por más que él sea el presidente de la Argentina. Tampoco veo en Juntos por el Cambio un triunfo de otra figura que no sea Larreta. Si eso llegara a suceder, sería una sorpresa, porque lo mejor que podría pasarle a Javier Milei es que de un lado él tenga compitiendo a Mauricio Macri y del otro a Alberto Fernández, porque eso lo llevaría a él a la posibilidad segura incluso de ganar en primera vuelta. Y este video estará aquí para que la gente venga a verlo. Si las opciones que va a enfrentar Javier Milei en octubre de 2023 son Mauricio Macri por un lado y Alberto Fernández por el otro, nadie descarte que Javier Milei entonces gane la elección en primera vuelta, porque entonces la lógica
de la campaña electoral argentina sería cambio contra continuidad, y en ese aspecto el cambio lo representaría sin lugar a dudas Javier Milei. En cambio, si él tiene del lado de Juntos por el Cambio a un competidor como Larreta o a Cristina Kirchner, pues entonces sería una cuestión de día a día, sería ver cómo él va evolucionando y cruzaría, si en efecto lo hace, a segunda vuelta en un marco de una votación estrella. Yo pienso que él va a cruzar a segunda vuelta, y yo pienso que él definitivamente, en el marco de esta ola de incorrección política que se está dando en toda América Latina, sobre todo en la América del Sur, pues yo pienso que no hay dudas de que Javier Milei va a terminar ganando la elección en Argentina en octubre del año que viene. Eso pienso yo que es prácticamente un hecho, a menos que él cometa en el ínterin errores garrafales, o que no pueda disminuir, al menos aplacar, las dudas que hay en cuanto a su solvencia política para manejar el Estado de Argentina. De hecho, las propias encuestas dicen, una parte importante de la sociedad, del 63% de los argentinos, establecen que creen que él no está todavía preparado para ser presidente. Sin embargo, eso puede ir cambiando, y recuerden que cuando hay un tema de descontento con los gobiernos, pues la gente asume un voto castigo, y el único canal que tendrían los argentinos para hacer un voto castigo a la clase política está muy claro que lo define Javier Milei, que con su campaña electoral tan fuera de lo común, con sus formas de manejarse comunicacionalmente tan llamativas, y con una propuesta económica tan disruptiva y tan bien fundamentada, aunque una cosa sería verla en la realidad, pues yo pienso que Milei está a las puertas de convertirse en el nuevo presidente de Argentina y en la otra gran figura de la disrupción política, de la incorrección en cuanto al manejo del discurso, que tenemos ya muchos presidentes en la región, como Nayib Bukele, como Rodrigo Chávez, como Gabriel Boric, probablemente como Rodolfo Hernández en Colombia, que van poco a poco configurando un movimiento que yo pienso que, de seguir por esa vía, podría extenderse en el tiempo. Vamos a ver, falta mucho tiempo en este proceso electoral. Todavía aquí estamos en los inicios de toda la dinámica electoral. En procesos como estos tan largos es muy común ver cambios, es muy común ver incluso que las figuras van moviéndose de un lado a otro. Quizás el que inició con más potencial en la primera parte del proceso termina desinflado, o al revés, quien comienza muy pobre pues puede ir creciendo poco a poco. Es el caso de Spert, por ejemplo, que le disputa el mismo escenario político a Javier Milei, la esfera de la ideología liberal, que luce rezagado ahora, pero que no podemos descartar que en lo adelante pueda ir creciendo. Sin embargo, yo pienso que hasta este momento, conforme uno está viendo todo, está muy claro que Javier Milei ya se está adueñando del voto del descontento y del voto de castigo, no ya solamente contra la gestión de Alberto Fernández, sino también de toda la clase política. Hasta aquí este comentario de Líneas de Guerra del día de hoy. Me despido, no sin antes pedirles que se suscriban, que activen la campanita de las notificaciones, que comenten en la caja de comentarios y que compartan esto con sus amigos y familiares para que esta comunidad siga creciendo. Hasta la próxima.